La primera noticia tiene que ver con Venezuela y con Cuba. El presidente Chávez continúa en La Habana recuperándose de su cuarta operación por cáncer. Pero ayer el vicepresidente Nicolás Maduro, a quien Chávez ha designado como su sucesor, dijo que el presidente Chávez ha decidido nombrar como ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Maduro a Elías Agua, que perdió las elecciones regionales para la gobernación al estado de Miranda hace pocas semanas y que era anteriormente vicepresidente venezolano. Acaba de aparecer en el decreto la firma del presidente Hugo Chávez con este nombramiento de Jagua. ¿Cómo se puede interpretar esta especie de enroque entre Maduro y Jagua? Y cómo se puede interpretar además el hecho de que, como dice hoy el periódico The New York Times, son normales las reuniones entre los que están a cargo del gobierno venezolano, mientras el presidente Chávez sigue en una ausencia, no se sabe si temporal o por cuánto tiempo más, pero con la singularidad de que las reuniones no tienen lugar en Caracas, que es la capital de Venezuela, sino en Cuba. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes de entender de esta crisis de gobernabilidad que se está dando en Venezuela es que es mucho más importante los tiempos y las prioridades de Cuba que las de Venezuela. Es decir, una revolución de 54 años no va a dejar que el mal manejo de una de 14 se la lleve por delante. Yo creo que discusiones que ya venían ocurriendo inclusive antes sobre la dirección, el rumbo de Cuba entre un grupo de fidelistas que se imagina que la transformación tiene que ser, digamos, los raúlistas, se imaginan que la transformación del comunismo del siglo XX es al autoritarismo capitalista del siglo XXI, tipo Vietnam, Rusia, China, inclusive Venezuela, se ha enfrentado con otro grupo, que es el fidelismo puro, que considera que hay que seguir con las líneas maestras de la revolución y esas líneas se han preservado por el financiamiento generoso e incondicional de Venezuela. Esa lucha dentro de Cuba tiene mucho más que ver con las jugarretas y las fórmulas que se están buscando en Venezuela. Los tiempos que se están tratando de ganar están basados mucho más en darle a Cuba una salida de esta discusión que es fortísima y se siente en La Habana muy fuerte entre estos dos bandos. Y básicamente yo diría Venezuela es daño colateral de esta discusión. El señor Chávez es rehén y los tiempos y las formas son consecuencia de esa discusión. Entonces yo creo que eso es lo que hay que tratar de entender. Todo lo demás es un enredo, ¿okay? Muy a la venezolana, muy dentro de la anarquía venezolana, pero la parte disciplinada del silencio, la estructura, el manejo cuidadoso de los tiempos es totalmente hecho en Cuba. Es de suponer que para Cuba la derrota del chavismo sería gravísima. Hoy algún Para periódico... algunos, porque algunos consideran de que el fidelismo se ha preservado en el tiempo y la imposibilidad de hacer las reformas que te llevan a esta sociedad a este modelo nuevo de autoritarismo capitalista, a la Vietnam. Ellos consideran de que ese dinero fácil de Venezuela ha impedido eso. Es decir, esa es la lucha que hay dentro del propio castrismo. No estamos hablando de la disidencia cubana ni de la gente con aspiraciones democráticas. Estamos hablando dentro del propio gobierno, dentro del propio sistema castrista, está esa discusión. El acuerdo que describe hoy tal vez el periódico The New York Times entre Cuba y Venezuela desde hace algunos años consiste básicamente en que Venezuela le envía a Cuba diariamente 100.000 barriles de petróleo. El 40% del precio de esos barriles se lo paga Cuba a Venezuela con bienes y servicios, en términos generales con médicos. Hay muchísimos médicos cubanos en Venezuela y el resto se lo cargan a un préstamo a 25 años con un interés del 1% anual. Yo creo que eso es cierto. Eso es cierto. Cuba no necesita 100.000 barriles. Cuba necesita de esos 100.000, 45.000 barriles. Lo otro se vende en el mercado internacional y es lo que le genera la liquidez para operar al gobierno cubano. Pero si no recibe ese subsidio venezolano, entonces tendría que salir a comprar el petróleo en el mercado internacional y entraría inmediatamente en una crisis económica. Yo creo que la posición que tiene gente dentro de las Fuerzas Armadas y gente dentro del raúlismo es que ellos tienen la alternativa, que al abandonar y hacer reformas, ellos se toparían con inversionistas, con otros mercados, con China, Brasil, que están dispuestos a ayudar, pero también ponen condiciones. El problema es que la ayuda de Venezuela es sin condiciones. ¿Y es a cambio de médicos y de inteligencia militar? Solamente a cambio de la protección política que el régimen le da a un hombre que han vuelto cada vez más paranoico, o sea, que siente que sin el apoyo de la inteligencia cubana y sin la información que recibe de ellos, básicamente no se sostendría el poder. Y en muchas oportunidades creo que le han hecho ver que si no era por información que ellos le daban, los datos que ellos le daban,
hubiera tambaleado. Por lo cual ellos se hacen valer de eso para decir, entonces, ¿cómo calibras lo que se compensa por ese apoyo a lo que se compensa por unos médicos? No sé cuál es el proceso, pero yo creo que realmente Chávez se volvió dependiente de los cubanos para preservarse en el poder. Yo tengo más preguntas que afirmaciones. ¿Quién gobierna en estos momentos en Venezuela y por qué están gobernando, como se ha visto y como se ha quejado, veo, la oposición desde La Habana? Mira, yo creo que la fórmula que se escogió es la única fórmula que podían haber tomado. Sí, es irracional, está poniendo en muchas situaciones de incomodidad a los países, inclusive a los países amigos que están teniendo que decir, bueno, en algún momento habrá que darle sustento, pues, más formas a esta transición. Dilma Rousseff salió diciendo, lo más rápido que haya elecciones, lo mejor. Es muy incómodo para Brasil saber que este país, que ellos piensan que ellos han ido controlando y ayudando a que Chávez no se radicalice más todavía, que se haya buscado una fórmula que es tan antipática, que es el continuismo, saltándose las formas democráticas de todos los países del mundo, ¿no? Entonces yo creo que es la única manera que ellos tenían. Ellos no pueden resolver el problema en la forma que se resolvería, que es decretar una ausencia absoluta del presidente, ¿okay? O una ausencia temporal, porque las dos fórmulas te generarían un descalabro dentro del chavismo que nadie sabe dónde termina. Todo el mundo sabe dónde comienza, que es un fraccionamiento, pero no sabes cuál es la consecuencia final de ese fraccionamiento. Hablando del Brasil, brevemente en Reuters apareció una nota bastante completa sobre el papel que está jugando Brasil en esta transición o falta de transición en Venezuela, y que está cubriendo un espacio que tradicionalmente ha ocupado Estados Unidos, donde está hablando tanto con el gobierno actual como con la oposición, y además está planeando un viaje de Lula, el expresidente Lula, a Cuba a final de mes. ¿Así de importante es en este momento el papel que está jugando Brasil en la situación venezolana? Yo creo que esa nota de prensa hay que verla a la luz de las declaraciones que dio el asesor para América Latina de la presidencia, Marco Aurelio García, que se adelantó, tomó una posición adelantada, casi avalando, previo a la decisión de la Corte, este mecanismo de la continuidad. Lo que se dice del Palacio de Planalto en Brasilia es que la presidenta Rousseff se molestó muchísimo, le pidió que se retractara, y al no retractarse, filtraron del Planalto esta nota que Reuters hizo público, donde ellos se descuadran y casi que dicen lo más rápido posible que se haga una elección, lo mejor. Entonces ahí hay una lucha dentro de un país que sí se ve con muchos intereses en Venezuela y quiere demostrar un rol. Pero si vemos el rol de Brasil en América Latina, va de 2-0. Se equivocó en Honduras y se equivocó en Paraguay. Yo no estoy tan seguro que lo va a acertar en Venezuela. Se están diciendo Dilma las cosas correctas, no estoy seguro cuáles las razones por las que la está diciendo.